Ahora vamos a hablar del formato de la página. El formato de la página y algunos datos que tenemos que tener en cuenta también cuando nosotros maquetamos, ¿vale? Tenemos que tener claro. Hay dos parámetros a elegir en cuanto al formato de la página. Lo principal es el tamaño de la página y la orientación de la página. No es lo mismo diseñar algo en vertical que en horizontal. Respecto al tamaño de la página existen diferentes medidas, algunas contempladas con el formato ISO, lo que serían todos los DIN, DIN A4, DIN A3, DIN A2, etcétera, etcétera. En algunos trabajos como los folletos publicitarios son usuales las medidas, como ya hemos dicho, establecidas por la normativa ISO, los DIN A. Y en otros proyectos se emplean otros tamaños más originales, pero tenemos que tener en cuenta una cosa: todo aquello que nosotros maquetemos o produzcamos que no esté reflejado en la normativa ISO quiere decir que se va a necesitar una manipulación en imprenta. Quiere decir que en imprenta se va a tener que cortar, se va a tener que adaptar a ese formato específico. ¿Y en qué se resume eso? En encarecimiento del producto. Entonces nosotros, por comodidad, siempre trabajamos con formato de normativa ISO. O si os llega algún tipo de trabajo en donde dice hay libertad económica, nos podemos gastar lo que queramos, pues entonces ya podemos ser muy creativos y poner incluso formatos circulares, si queremos. Una revista que en vez de ser rectangular, que sea un círculo grapado en un extremo. Pues ya podemos ser creativos, pero tenemos que tener en cuenta que eso encarece muchísimo el producto. Bueno, vamos a ver los distintos los tipos de formatos más característicos, los tamaños de las páginas de los periódicos. Los periódicos no usan una serie DIN, sino formatos en función del tamaño de las bobinas del papel de la rotativa. Estos son como unos formatos específicos solamente para periódicos, que vienen caracterizados sobre todo por el tamaño de la máquina de imprenta de periódicos. Tenemos los tamaños de sábana, que son los empleados por los periódicos americanos o anglosajones como el New York Times. Cada página mide aproximadamente un 60 centímetros de alto. Y también tenemos el tamaño berlinés, que lo usan periódicos como El País. Cada página mide aproximadamente 47 centímetros de alto y 31,15. Os voy a enseñar, por ejemplo, una doble página. Si lo tenía, que lo tendría que tener en el escritorio. Por ejemplo, de El País. Esto sería diseños. Vamos a ver. Esto sería lo que es el formato berlinés. El tamaño del formato berlinés. Aún así ya vemos que son formatos bastante grandes. También el tamaño tabloide, más pequeño que el berlinés, que lo emplean periódicos como La Vanguardia, que son algo más pequeños y en cada página mide aproximadamente 43 centímetros de alto y 29 de ancho. El tamaño tiende a reducirse. Los periódicos poco a poco van reduciendo sus tamaños de página para facilitar leer en lugares como en el metro o en el tren. Antiguamente, los periódicos que hemos mencionado, el tamaño sábana, los utilizados por los americanos como el New York Times y sobre todo los periódicos más antiguos, eran súper grandes. Eso se debía a que conforme era más grande, pues podía caber más contenido en menos páginas y entonces abarataba el coste. Entonces se intentaba hacer eso. El tamaño de las páginas de las revistas, hay un gran número de tamaños distintos, pero abundan las revistas que, por ejemplo, son de 28-30 centímetros de largo y de 20-23 centímetros de ancho. Otras apuestan por un tamaño más pequeño y cómodo, aproximadamente con un 22,5 de ancho y 14,3 de alto. Vamos a ver, por ejemplo, una revista sería, por ejemplo, El País semanal. Esta revista que todo el mundo conoceréis, pues este tipo de revista, un momento. Aquí vemos lo que es, fijaos como aquí se está trabajando en el diseño, en la retícula de cuando se diseñó la revista. Lo que os estoy mostrando son trabajos de Oscar Mariné. Oscar Mariné es uno de los, voy a ponerlo un poco más grande porque se ve muy pequeño, es uno de los grandes maquetadores y diseñadores de España, que se encargó de crear todo el diseño, el rediseño tanto del País, el periódico, como de los complementos, de los suplementos del País, como por ejemplo sería
el país semanal, el dominical que se entregan todos los domingos. Pues aquí vemos cómo, fijaos en la estructura, todo este diseño, él fue el que marcó las pautas que se tienen que seguir en el diseño. Y aquí vemos como, por ejemplo, estaba trabajando en mano alzada, a mano alzada, pues él iba mostrando o iba marcando las reglas a seguir siempre. Otra de las cosas que os he comentado es la orientación del papel. Es algo muy importante, es muy distinto si nosotros vamos a trabajar en algo en formato horizontal, como vemos aquí en este ejemplo, o en formato vertical. Lo horizontal siempre vamos a trabajar con unas pautas o con fotografías sobre todo horizontales y no suelo utilizar lo que sería por ejemplo para una revista, pues se utilizaría para más complementos de un catálogo de una tienda, etcétera, etcétera. Se suele utilizar este tipo de maquetación, mientras que el formato vertical se suele utilizar más para la revista, para los periódicos, para los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no solo podemos trabajar, una cosa que también os quería comentar, no solo se tiene que trabajar en formatos rectangulares, basándose en rectángulos. Ya vemos que esto es una página, esto es un rectángulo y esto es un rectángulo. Lo que pasa es un rectángulo horizontal y vertical. También se puede trabajar el formato cuadrado. El formato cuadrado es un formato muy interesante, como vimos en un ejemplo aquí, un formato muy interesante y que tampoco va a encarecer mucho el producto porque está reflejado en una normativa ISO. O sea que nosotros también podemos trabajar, fijaos que bien queda para una estructura modular, en donde todos son módulos cuadrangulares, que bien queda también un formato cuadrangular. Esto ya es creatividad. Dependiendo del producto vamos a necesitar una cosa o vamos a necesitar otra.